IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por María Guadalupe Fernández Ruiz. ¡Comenzamos! Radio IUS presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se reúnen las voces de quienes realizan trabajo de investigación. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hoy es día 12 de abril del 2021 y tenemos el gusto de saludarlos desde su programa Investigando Ando, un programa dedicado a difundir y promover la investigación que se realiza en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros, como en todos los programas, el doctor Antonio Sánchez Bugarín, profesor de la División de Estudios de Posgrado. Doctor, muy buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto en saludarla y saludar a todos nuestros radioescuchas y a nuestro invitado. Gracias, doctor. Tenemos con nosotros al maestrando Arturo Ramírez Juárez. Arturo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias, doctor Antonio. Buenas tardes y al público que nos escucha. De igual manera, buenas tardes. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Es un honor, la verdad, estar aquí en este programa. Gracias. Pues miren, el día de hoy, aparte de estar realmente de plácemes por contar con su presencia, pues fíjese, doctor, que hoy no es un día cualquiera. Porque hoy no es un día cualquiera. Fíjense que un día como hoy, 12 de abril, pero de 1867, el general Porfirio Díaz inició el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas. Un día como hoy, pero de 1955, se presenta la vacuna Salk contra la poliomielitis, con una eficacia entonces del 80%. Esta vacuna fue desarrollada por el médico estadounidense Jonas Edward Salk, de allí el nombre de la vacuna Salk. Y también tenemos, entre los muchos acontecimientos que tuvieron lugar un 12 de abril, a lo largo de tantos siglos, tantos años, tanto mundo, ¿verdad? Un 12 de abril, pero de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizó un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, y con esto se convierte en el primer hombre lanzado al espacio, lo cual sin duda ustedes comprenderán que constituyó un evento histórico, pues que abre camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Y bueno, pues fíjense que el día de hoy, Arturo Ramírez Juárez se encuentra con nosotros para platicar de la investigación que él está realizando en la División de Estudios de Posgrado. Y él tiene como título de su investigación la no intervención del gobierno del Estado y posible regresión a la naturaleza de los individuos. Siempre es importante que el contenido de una investigación vaya acorde con el título o viceversa, el título con el contenido de la investigación. En este caso, Arturo, cuando leemos la no intervención del gobierno del Estado y posible regresión a la naturaleza de los individuos, me recuerdo a mis clases de teoría del Estado,
y de muchas cosas más, pero en este sentido, empleas el término gobierno del Estado. Si nosotros pensamos entre los diversos elementos del Estado, tú te estás refiriendo únicamente al gobierno del Estado. ¿Por qué por qué lo planteas así y por qué no dejaste simplemente la no intervención del Estado? Buena pregunta, doctora. Bueno, como bien sabemos, pues el Estado está conformado por varios elementos, ¿no? Pero yo considero, o bueno, nos hemos dado cuenta, o bueno, eso es lo que a través de la investigación he tratado de realizar, o voy a exponer más bien, que es el gobierno, hay a veces ciertas conductas que hace que pudieran, lo entendemos la población como que nos afectan o nos benefician, pero en cambio hay ciertas conductas, bueno, que para empezar ni existen, no hace o no creemos que haga ciertas cosas. Muchos pues decimos, no es que el gobierno no está actuando, no es que el gobierno no hace esto, no es que el gobierno no hace lo otro. Entonces dices, bueno, entonces hay una falta de acción por parte del gobierno, hay una falta de acción por parte pues de este aparato burocrático, toda esta administración pública pues que como tal corresponde al gobierno. Y eso es en lo que pues se centra la investigación prácticamente, porque la población, lo hemos visto en muchas ocasiones, siendo otro elemento del Estado, pues la población exige sus derechos, vemos muchas manifestaciones, vemos gente que día a día trata de expresar a través pues ya sea de una protesta, a través incluso de poemas, de música, de canciones, expresa sus sentimientos, y considero que muchas veces la población pues no es escuchada, y ahí es donde recae en el gobierno estos oídos sordos, ¿no? De que pues me están diciendo, pero pues yo no oigo. Y pues ahí es donde se centra la investigación. Por ejemplo, vemos que en Michoacán, en Guerrero, demasiada violencia. Entonces la gente ha pedido más seguridad, más intervención por parte de las autoridades estatales, federales, municipales. Y pues al no haber una respuesta eficaz, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, pues ellos mismos se han tenido que armar, ellos mismos se han tenido que defender para que ya no haya una vulneración, para que no haya más violencia dentro de esos estados, para que no haya más delincuencia. Y estos denominados grupos de autodefensas, pues es el resultado de esto. Entonces, pues el Estado, como bien sabemos, ¿cuál es su valor principal? Lo que tiene o el fin que siempre ha buscado es ese bien público, es ese bien general, el bienestar de la sociedad. Incluso en una clase de la maestría, recuerdo perfectamente que nos recomendaban un libro, 10 lecciones para el mundo de la pospandemia, de Zakaria, en la cual él mencionaba por ejemplo, que en esta pandemia, de acuerdo a un estudio de la Universidad Johns Hopkins, me parece, decía que Estados Unidos era el país idóneo, el país casi perfecto en caso de que llegara a haber una pandemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Como bien sabemos, el presidente de Estados Unidos, el anterior, Donald Trump, pues minimizó muchísimo la pandemia, incluso hizo comentarios de que pues, prácticamente no existe, ¿no? Es un invento. ¿Y qué es lo que pasó? No hubo una acción, no hubo un interés. En esto. Hay veces en las que exigimos, pero simplemente el gobierno, ese aparato, como bien menciono, esa administración pública, no responde a los intereses de la sociedad. Ahora, sin lugar a dudas, usted veo que es una persona que ha estudiado en otras instituciones, en la Escuela Libre de Derecho en Puebla, y también vemos en estados como situaciones específicas, y vienen municipios, los gobiernos locales y los gobiernos federales, y son esta problemática que usted nos narra.
no es de este momento, de este gobierno específicamente, sino ya se ha dado, se ha manifestado en diferentes momentos y la población requiere esa atención. ¿Qué otro elemento hay que le haya motivado para emprender una investigación de este carácter para obtener su grado como maestro en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, para que usted haya abordado este tema? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo plantea usted? Bueno, gracias, doctor, por la... Lo he planteado, uno investigador, como yo dice, prácticamente es mi verdad, ¿no? Es lo que, pues yo pienso, es lo que yo idealizo. Y en cierta manera sí está bien, pero quizá, o el contexto social en el que yo me he desenvuelto, me da ese pensamiento. Es por eso que nos tenemos de igual manera que concentrar en otros grupos de población, porque a lo mejor solo es mi percepción, pero otra persona puede percibir que no, que estamos mejor, o incluso otras personas pueden decir, no, estamos muchísimo peor. Entonces, de igual manera, por esto, a través de estos, los métodos que usted parece que nos enseñó en una clase, doctor, bueno, en varias clases, ahí nació ese interés de, ok, esto yo planteo, pero ¿de verdad la sociedad estará así? O sea, ¿cómo lo voy a comprobar? ¿Cómo lo voy a corroborar? Y es aquí donde entran las entrevistas, encuestas. Yo realicé varias encuestas a ciertos grupos de alumnos de diferentes universidades y pues como que ellos sostienen mi dicho, ¿no? Como que ellos les dicen, sí, estás de acuerdo, sí estás en lo correcto, sí, no hay cierta intervención del Estado, sí, estamos viviendo en un Estado, pues como que se está viviendo una descomposición social también a la vez. Entonces, a través de estos también métodos de investigación, pues lo que uno busca es darle sustento, darle una base sólida a través de la experiencia, no solo de mi experiencia, sino de la experiencia de los demás. Igual los demás, pues, en las diferentes situaciones sociales que se encuentren, pues van a decirlo. Y ya conforme a esta recolección, haciendo una base de datos, pues poder fortalecer la tesis y que ya no solo sea lo que yo digo, sino lo que muchas personas estamos diciendo. Eso es lo que me ha ayudado para poder seguir con esta investigación, doctor. Arturo, hablas en tu trabajo que el beneficio de tu investigación se puede traducir en generar conciencia dentro del gobierno del Estado, hacer conciencia dentro del gobierno del Estado. ¿De qué? Pues de que en este caso se están presentando situaciones que no están siendo controladas, que escapan o que están escapando en este momento a a las acciones que está tomando, vamos a decir, como tú le dices, el gobierno del Estado, ¿no? Lo cual está dando lugar a estas situaciones que tú estás comentando, vamos a decir, de una cierta descomposición, de una cierta generación de caos, ¿no? Finalmente, cuando uno hace un trabajo de investigación, uno intenta no solamente abordar un problema, sino también generar una solución. ¿Hasta qué punto consideras tú que esta investigación pueda ser leída? Porque se pretende que el gobierno o quienes integran el gobierno tomen conciencia. ¿Tú qué soluciones propones que en un momento dado puedan serles útil para corregir esta situación? Sí, gracias, doctora. Bueno, ese es el primer punto a lo que quiero llegar, ¿no? Obviamente que uno piensa que la autoridad va a actuar de buena fe. Eso es lo que yo pienso, pero obviamente estamos en una maestría de Derecho y hay una solución jurídica, sí hay una solución jurídica que de igual manera voy a desarrollar al final de la investigación, bueno, que estoy desarrollando a través de la investigación y que se va a ver a través en la propuesta, que se va a plasmar en la propuesta. La solución que yo preveo es que
pueda ser quizá una, como bien sabemos, hay en el 108 constitucional, el artículo 108 constitucional, nos marca las causas por las cuales puede ser removido el Ejecutivo Federal. Incluso, pero únicamente nos marca sobre ciertos delitos de acción, pero también recordemos que hay delitos por omisión. Entonces, ahí es donde se va centrando, o a donde se va dirigiendo la investigación, a que pueda existir un delito por parte del Estado en cuanto a la omisión, es decir, que no lo haga o que en su caso la actuación sea ineficaz, por lo cual, pues, incluso no solo del Ejecutivo, sino también a lo mejor puede ser de algún secretario de Estado, por ejemplo, en el caso de la seguridad pública que estábamos hablando, pues al haber cierta omisión, el Congreso de la Nación o incluso un Congreso del Estado, hablando ya sea federación, gobierno, perdón, Estado o municipio, el cabildo, puedan pedir la remoción de ese titular. ¿Por qué? Porque no está actuando. ¿Por qué? Porque no está realizando lo que le corresponde. Eso es a lo que va la investigación, ese es pues a lo que quiero llegar, ¿no? Incluso que pues el día de mañana esto se convierta en realidad y pueda haber una regulación dentro de la Constitución, dentro de las mismas leyes penales que marcan los delitos, para que se pueda dar esto. Usted ha revisado, y es muy interesante lo que usted nos comparte, Arturo, la ley de servidores públicos. Y aquí estamos, que usted lo dije muy bien, acción u omisión. Y en ocasiones encontramos algunos funcionarios los que cumplimos en ocasiones alguna función en la administración pública, podemos ser omisos ante una situación. Entonces, aquí es donde usted está tocando un punto muy importante. He conocido su experiencia, su participación en diferentes coloquios, inclusive iberoamericanos en otros países, y esto le ha dejado a usted también grandes experiencias y bagaje de conocimientos. Dentro de lo que usted justifica para este trabajo de investigación, usted señala que no solamente va a abarcar puntos de vista jurídicos, y eso es muy importante porque no se queda solamente en ese marco, sino retoma algunos otros aspectos de otras ciencias, de otras disciplinas, como cuáles, por ejemplo, yo pensaría, adelantándome un poquito, la misma ciencia política. Estaría ahí inmersa seguramente también las relaciones internacionales, porque vemos que esto no solamente sucede en nuestro país. Y también, ¿por qué no?, la propia sociología, la antropología social, en fin, ¿cómo se ha usted vinculado o cómo ha tomado usted otros elementos de otras disciplinas o ciencias para vincularlo a su investigación? Sí, gracias, doctor. Pues sí, obviamente es una maestría de Derecho, pero a la vez hay ciertas ramas de otras disciplinas que se relacionan. Dentro de, como ya alguien lo mencionó, pues la misma teoría del Estado, la filosofía política, la teoría política es prácticamente la base del Estado, en la que trata de explicar el Estado, su composición, su función. También la sociología. Me gustaría mucho tocar este punto de la sociología, porque ahí es donde entra la segunda parte del título de mi tesis, la regresión a ese estado de naturaleza de los individuos. Ahí es donde, bueno, la sociología nos marca el nacimiento de la misma sociedad, cómo es que nace, cómo es que se conforman. Recordemos que el libro de Leviatán de Thomas Hobbes nos menciona que el hombre es malo por naturaleza, que incluso pasa por los demás para poder satisfacer sus necesidades. Y yo tomo esta tesis, a diferencia de otras tesis contractualistas u otras tesis que tratan de explicar el origen de la sociedad, ya sea como la de Aristóteles, la de Locke, la de Rousseau, y yo toco la de Hobbes porque en una conferencia, recuerdo muy bien, del maestro Garduño, él ponía un ejemplo clásico. Los niños, cuando uno tiene un dulce, un juguete, y al otro le gusta, pues el niño que no lo tiene va y se lo quita. O sea,
pues básicamente quiere pasar sobre él para él poder obtener esa cosa. Entonces yo considero que esa es la tesis que más se adapta pues a mi investigación. Considero que por parte, si no hay una cierta acción, entonces se va a recaer en pues en esta naturaleza en la cual nos hemos originado, que es simplemente pasar por encima del otro. Como bien menciona, estas ciencias, estas otras ciencias, están ayudando mucho dentro de mi investigación, perdón. La sociología, la filosofía política, la teoría del Estado, y pues también incluso dentro de la maestría, pues es como se establecen estas mismas materias dentro del plan de estudios, pues me he acercado a varios maestros y pues me han tratado de guiar dentro de la investigación para pues poder tener bases más sólidas para el desarrollo de las mismas. Bien, Arturo. Tú mencionas ahorita esto del estado de naturaleza, al cual alude Hobbes en el Leviatán, y mencionas cómo las personas, ante la falta de leyes, evidentemente, ellos de alguna forma actúan en ese estado, siguiendo su propia naturaleza, ¿no? No hay realmente no hay condiciones que puedan someterlos, ¿no? En este momento, haces alusión a Hobbes con el Leviatán, diríamos, ante la ausencia de leyes o ante la ausencia de acciones por parte de los órganos del poder. Yo aludo ante la ausencia del actuar de estos órganos. Leyes, pues, tenemos bastantes, ¿no? Lo que falta es lo que falta es esa aplicación. Muchas veces no las aplican o muchas veces no concuerdan con la realidad. Simplemente son las leyes realizadas por los congresos. Ahora sí que sin un estudio previo, sin un estudio sociológico, sin un estudio jurídico, y realmente no actúan o no tratan de acatar, de solucionar ese problema que se está presentando. Entonces considero que, pues sí, le correspondería incluso a los congresos también regular nuevas leyes que realmente concuerden con la realidad social y que estas leyes obviamente sean aplicadas, porque eso es lo que muchas veces es un dicho común, escuchamos a la gente, cualquier persona decir, no, pues está en la ley, pero pues no, ¿para qué lo haces si no lo cumples? O incluso si la misma ley, si la misma autoridad, pues no te va a hacer cumplirla, no te va a castigar, no hay nada. Prácticamente son un papel que sirve para cualquier cosa, menos para aplicarse. Perdón, doctor Sánchez Bugarín, aquí quiero completar mi pregunta. Cuando mencionabas el gobierno del Estado, aquí ante esta inactividad de quien ejerce el poder, yo te preguntaría, Arturo, ¿qué entiendes por gobierno? ¿El gobierno es nada más el ejecutivo o el gobierno también estás considerando al legislativo, al órgano legislativo y al órgano jurisdiccional? Bueno, el gobierno es un conglomerado. Obviamente, son parte del gobierno los elementos del ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero dentro de la investigación, únicamente ya en el desarrollo de la misma, me voy centrando en el actuar del ejecutivo, en el actuar en especial pues de las secretarías, de la administración pública, en especial en ese sentido. No toco tanto el legislativo ni el judicial, y tampoco los órganos constitucionales autónomos, sino me especifico o me voy guiando, me voy centrando más al Ejecutivo. Gracias, doctor. Sí, pues es muy interesante que cómo se van hilvanando y además hay precisiones que requerimos hacer. Y les recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos conversando con el maestrando Arturo Ramírez Juárez sobre el tema de la no intervención del gobierno del Estado
y la regresión a la naturaleza de los individuos, por si nos acaban de sintonizar, para que tengan presente en qué estamos y cuál es el momento. Ahora, en su investigación, ¿cómo usted va llevando de la mano los diferentes objetivos que pretende realizar, sus preguntas de investigación y las hipótesis? Porque usted tiene planteamientos que entiendo muy interesantes, pero para que nosotros sostengamos una argumentación que estamos planteando, ya nos allegamos, usted lo decía hace un momento, y algunas técnicas como plantea y usted hace un instrumento que es un cuestionario y lo aplica. ¿Por qué lo aplicó hasta este momento que yo sé a uno de estos sectores que es los jóvenes? Entonces, ¿por qué no otro universo? O lo va a hacer en otros momentos. Porque si bien tenemos aquí ya un universo que se acepta y además es importante que desconozcamos esas voces y que identifiquemos ese universo. Pero hay otros universos de las personas de a pie, también sencillas, que andan en la calle. ¿Qué opinan? ¿Usted tiene pensado realizar? Sabemos que ahorita por la situación que vivimos, el contexto, no se pueden estar realizando entrevistas en la calle. Y entiendo que esta la hizo a través de un cuestionario que aplicó vía internet. Entonces, ¿piensa usted agrandarlo? Entrevistar a otro tipo de sujetos, otros universos, focalizarlo en otras personas, en profesionistas, en especialistas del tema. ¿Qué piensa hacer usted después de esto? Sí, doctor. Como bien menciona, pues hice una aplicación de estas encuestas a pues, alumnos en especial. Pero sí, también a la vez planteo, bueno, tengo pensado realizar posteriormente, una vez que esto se haya calmado un poquito más, la situación pandémica que estamos viviendo, entrevistar a personas, como usted dice, de a pie. Pues ahora sí que como en el centro de la República tenemos esta facilidad de que nos estamos comunicados por los tiempos, bueno, por las carreteras muy, muy fácilmente, tan solo de Puebla a la Ciudad de México son 2 horas, si no hay tráfico, obviamente. Pues sí, ir incluso la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Morelos, que son como que las ciudades más cercanas, pero a la vez posterior también poder aplicar estas encuestas, estos cuestionarios a personas de otras entidades. En especial me gustaría mucho los testimonios de personas que vivan en Michoacán, en Guerrero, en esta zona que se denomina Tierra Caliente, porque pues más que nada ahí es donde están viviendo este problema, o bueno, yo lo considero este problema, y que muchos de igual manera lo catalogan. Entonces quisiera recoger todos esos testimonios. A su vez también ciertas entrevistas a profesionistas. Dentro de la UNAM hay excelentes filósofos enfocados en la teoría política, dentro del mismo posgrado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Filosóficas, y entrevistarlos y también, pues, analizar la forma en que ellos piensan, la forma en que ellos ven este problema, la forma incluso en la cual yo trato o planteo de buscar una solución al mismo. Entonces, sí, apenas estos cuestionarios son, ahora sí que el primer paso, que a la postre van a devenir en más. Arturo, mencionas que tú te ubicas en el terreno de la... te diría que por qué. Y en este caso, estoy viendo que citas a Hobbes, pero ¿cuáles otros autores te gustaría leer para poder citarlos? A lo mejor algunos más actuales. Hobbes, vamos a decir que es obligatorio, ¿no? Y leer el Leviatán siempre le damos una nueva leída con nuevos ojos cada vez que se lee, ¿no? Pero hay nuevos autores. ¿Quién más te gustaría leer? Y bueno, y a lo mejor sin que te saque de tu teoría, de tu contexto contractualista. Sí, bueno, como bien menciona, pues básicamente ahora sí que la base sí son los contractualistas.
Pero de igual manera me gustaría mucho leer a autores, en especial a pues Ferrajoli, sobre su teoría de la democracia. Sus postulados son muy interesantes en la forma en la cual él aboca que hay una crisis democrática pues por parte de lo que sería el Estado. Entonces me gustaría mucho también enfocarme, incluso, obviamente, como siempre nos los han mencionado, dentro de la investigación, al momento de tú leer otro autor, incluso puedes llegar a pensar que tú replantear más bien tu tesis, replantear las bases de la tesis, y obviamente uno diría que está casado con tal teoría, pero pues yo no me siento casado con la teoría contractualista. Considero obviamente que sí es la más adecuada para explicar mi punto de vista, pero si el otro día una teoría llega y me apasiona, no la voy a descartar. Incluso hasta si llega a ser contraria, si llega a proponer lo contrario a la mía, me gustaría mucho leerla, incluso aplicarla dentro de mi tesis, como una antitesis, para pues yo poder darle respuesta a lo que es contrario a lo que yo digo, y pues por ende, ahora sí que salga una buena tesis, una buena investigación del resultado. Pero si no, le comento, la teoría de Ferrajoli, es la que hasta ahorita me parece que voy a leer, porque sí, es la que me atrae mucho y considero que también puede aportar dentro de la investigación. Claro. Oiga, Arturo, fíjese que de esta pregunta que le hace la doctora Fernández Ruiz, me surge pensar en que recordemos cuáles son los momentos del estado del arte. Y sin lugar a dudas van saliendo situaciones, van saliendo cosas en donde usted debe estar pendiente, porque el estado del arte puede en cualquier momento modificarse ante declaraciones, ante situaciones de los actores y de estas fuentes del derecho que tenemos que estar consultando constantemente, y esto le va a nutrir. Ahora, usted decía, bueno, voy a leer algunas otras y probablemente me encuentre con una antítesis. Y esta situación, bueno, los investigadores estamos expuestos a ello. Y si no, entonces, ¿para qué caminamos? Y eso es muy bueno, y es lo que da gusto, que ustedes vayan trabajando, vayan avanzando, y el contexto nos puede ir determinando y encontrando nuevas situaciones, nuevas cuestiones que nos van a hacer encontrar otros puntos de vista, que tenemos que analizarlos, aunque vayan en contra de lo que nosotros estemos presentando. Y esto es lo que va a poder tener ya una idea más clara de las diferentes posibilidades y lo que nos dicen las diferentes ciencias. ¿Cuál es para en este momento lo del estado del arte que usted está manejando? ¿Qué es lo último que ha trabajado y que le determina sobre su tema de investigación? Bueno, como bien menciona, doctor, el estado de arte pues sí cambia, es muy, muy, muy cambiante. Incluso pues hay que estarse actualizando. Usted claramente nos mencionaba en clases, perdón, incluso un día antes hay que checar el diario oficial de la Federación por si acaso a los diputados ahora sí que se les alborotó la hormona y quisieron hacer una reforma, y pues contrariamente nuestra tesis pues prácticamente no sirve, ¿no? Entonces, es muy importante, incluso... Perdón que lo interrumpa aquí, a lo mejor lo que decía usted de que se les alborotó la hormona a los legisladores. Bueno, pero es que suceden muchas cosas. Y esto no es que nuestra tesis no sirva. Ya se hizo una investigación con el método científico. Y sí sirve. Tenemos que reencauzarla, redimensionar, reestructurar y vamos trabajando. Esto es lo que nutre la investigación, que todos los días se enriquece. Y nunca terminamos de investigar, pero sí tenemos que cerrar en algún momento. Y eso es muy bueno, Arturo. De ahí que la investigación y se haya diseñado un programa como estos para escuchar voces como la de usted. Y perdón que lo haya interrumpido, pero precisamente eso es lo que quería yo escuchar, en el sentido de cuáles son los retos que tiene un investigador, a qué se enfrentan, el mismo clima, la pandemia, el contexto que se está dando. Perdón, y le sigo escuchando. No, sí, doctor, pues sí, hay demasiados retos. Como sabemos, la sociedad es cambiante, ¿no? Cada día van saliendo nuevas teorías, nuevos pensamientos. Incluso
al principio no, pues bueno, cuando estaba realizando el protocolo de investigación, pues todavía no sucedía esto de la pandemia. Entonces, este libro que comenté al principio de Zacaria, de las 10 lecciones para el mundo de la pospandemia, pues obviamente no pasaba ni por mi mente, es más, creo que el autor ni lo había pensado. Y esto apenas surgió hace, ¿qué será? Como en el mes de enero de este año, en el cual Zacaria saca este libro, y pues obviamente ya me está dando ejemplos de cómo se está dando una omisión por parte del Estado. En este caso, plantea obviamente el caso de Estados Unidos respecto de la situación de la pandemia. Entonces, pues en cierta manera, pues sí, hay muchas situaciones que se dan que se dan con el investigador y que pues tiene que resolver de cierta manera, e incluso puede, pues puede perjudicarle, tanto puede beneficiarle. Por ejemplo, este libro que menciono, en mi caso, pues me beneficia, o yo lo estoy retomando para pues poder aportar dentro de la investigación, para poder citarlo, para poder aplicar un poco del pensamiento o de los ejemplos que él menciona, aplicarlo dentro de la tesis. Estupendo. Y efectivamente, por ejemplo, también podemos ver la teoría del garantismo. Y dentro de esto, a ver, como individuos no tenemos derechos como un derecho humano a una buena administración, Arturo. Entonces aquí pudiéramos revisar también la teoría de los derechos fundamentales. Y aquí, fíjese cómo se va enriqueciendo su investigación, lo que lo hace siempre más interesante en este tipo de historias. ¿Cuáles son los retos que tiene usted en este momento sobre su misma investigación? Por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Cómo se puede considerar a un Estado fallido? ¿Qué porcentajes de violencia? En fin, que es un problema social que seguramente usted se ha planteado y que van a ser esas preguntas que le van a dar a usted mayor posibilidad en problema añejo que abordar una situación que se está dando en el momento, ¿no? Entonces, pues yo te felicito por estudiar la maestría, te felicito por hacer esta investigación, que sin duda va a aportar mucho. Y bueno, pues el día de hoy te damos las gracias por haber participado y pues, doctor, tenemos la frase de esta semana. Pues sí, tenemos una frase muy interesante que en un momento la compartiremos con lo que nadie más ha pensado. Esa es la frase que compartimos hoy. Extraordinaria. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Bogarín. Bueno, Arturo Ramírez, me da mucho gusto haberte tenido el día de hoy en el programa. Nuestro agradecimiento al director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, nuestro agradecimiento también al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la facultad. Y bueno, estimados amigos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Este fue su programa Investigando Ando. Que tengan una buena tarde. Hasta pronto.
Radio Yus presentó Investigando Ando, un programa en donde se escuchan las voces de quienes hacen trabajo de investigación. Producción, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.